Saludos para todos. Encantada de estar de nuevo con ustedes en otro encuentro con el maravilloso mundo de la ciencia. En la lección anterior quedó demostrado que en la célula es evidente el movimiento biológico mediante los procesos de síntesis y degradación que estudiamos, o sea, el metabolismo. La célula crece, se divide y constantemente se están renovando muchas de sus partes, por lo que queda de manifiesto la dinámica celular. En el día de hoy, precisamente, continuaremos con el estudio de otro de los procesos que permiten el movimiento biológico, y este recibe el nombre de división celular. Les propongo ya conocer el título de nuestra lección. Unidad número 2. Los niveles de organización de la materia. Lección 12. División celular. Con esta lección nos proponemos explicar en qué consiste el proceso de división celular, analizando los procesos de mitosis y meiosis que ocurren en la célula, así como argumentar la importancia de estos procesos. La teoría celular nos permite plantear que toda célula procede de otra célula anterior semejante, o sea, con iguales características en cuanto a sus estructuras y funciones. Precisamente en el día de hoy, para analizar los procesos de mitosis y meiosis que ocurren en cada una de las células, vamos a presentar un material donde ustedes podrán determinar las características de estos procesos. Primeramente observaremos un material relacionado con el proceso de mitosis. Y primero quiero que ustedes observen y copien una guía de actividades en las cuales ustedes se van a basar y van a prestar atención en el material a los aspectos que aparecen en la guía. Y a continuación los invito a disfrutar del material para después volvernos a encontrar para el resumen de este proceso. Ya tienen ustedes en pantalla la guía de observación y quiero que presten atención en el material a los siguientes aspectos. Características de la mitosis. Células que se dividen por mitosis. Copien esta primera parte de la guía para después continuar.
que se fijen en los números de divisiones que ocurren precisamente en este primer proceso, en la mitosis. El resultado final de esta división celular, así como la importancia que tiene este proceso de división mitótica. Biodescubrimiento. El ciclo de vida de una célula es el tiempo transcurrido desde una división celular a la siguiente. En las células de un mamífero en crecimiento, un ciclo celular dura entre 16 y 24 horas, aunque podría haber una amplia variación desde menos de 8 horas hasta más de un año. La mitosis y la división citoplasmática juntas toman solo entre 1 y 2 horas. Durante el tiempo restante, la célula está en interfase. Dentro de la interfase hay 3 etapas de crecimiento. G1 o fase de intervalo 1, la síntesis o fase S y el G2 o fase de intervalo 2. En G1, las nuevas células hijas aumentan de tamaño y producen más organelas. Estas fabrican enzimas y otras proteínas para el metabolismo y otras funciones celulares. Si esas células pasan por otra división celular, también fabrican los materiales necesarios para la duplicación ADN. En la fase S, el ADN es duplicado para la siguiente división mitótica. En la fase G2, se fabrican organelas y las enzimas para la próxima mitosis y citoquinesis. La exactitud de la duplicación del ADN es verificada durante el G2. La célula repara cualquier error en la duplicación ADN antes de empezar a dividirse. Para la fase G2, la célula ha crecido considerablemente en volumen. La división celular restituye el área de superficie para el volumen de radio. La duración de los ciclos celulares varían considerablemente dependiendo de las células. El ciclo celular de médula ósea es de unas 10 horas. Muchas células adultas, como las células nerviosas y musculares, están en una fase de descanso especial del ciclo celular llamado G0. En G0, las células están realizando sus funciones, pero no se están preparando para dividirse otra vez. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar 2 núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Biodescubrimiento. La mitosis es una serie de eventos que causan que los cromosomas de una célula se dividan. El proceso de la mitosis se realiza en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Ocurren eventos específicos en cada fase. No hay pausas entre ellos. El proceso es continuo. La mitosis es generalmente seguida por la citoquinesis, la división del citoplasma de la célula y el núcleo recién formado. Cuando los cromosomas se vuelven visibles en la profase, estos ya han sido duplicados. Los nuevos cromosomas son realmente hechos de 2 cromátides. Cada par de cromátides tiene idénticos juegos de genes. Los 2 cromátides idénticos están unidos uno al otro en un punto llamado el centrómere. Si quieren contar los cromosomas, una buena regla sería contar los centrómere. Si hay un solo centrómere, hay un solo cromosoma. En profase, los centriolos en células animales también se ve que se mueven a los polos de la célula, formando las espigas. El sobrecelular se rompe y el nucleolo desaparece. En la metafase, los ásteres son aún más separados por el crecimiento de las espigas mitóticas.
Los pares de cromátides se mueven al centro de la célula y se pueden ver pegados a las fibras de las espigas. Las fibras de las espigas se pegan a los centrómeres y son responsables de la separación de los cromátides durante la mitosis. Otras fibras de espigas se estiran de polo a polo o irradian hacia afuera de los centriolos. La anafase empieza con los centrómeres separándose, y cada juego de cromátides hijas, ahora llamados cromosomas, se separan hacia los polos opuestos acortando las fibras de las espigas. Solo en células animales se forma el surco de desdoblamiento. En las plantas se puede ver la placa celular. En la telofase, los cromosomas hijos están completamente separados y están en los polos de la célula. Las espigas se dispersan y se forma el sobrenuclear alrededor de cada juego de cromosomas. Los cromosomas adquieren más forma de hilos conforme se estiran y los nucleolos se reforman. Durante la anafase empieza la citoquinesis. Para las células vegetales, la citoquinesis incluye la formación de una placa celular en el centro de la célula. Y las moléculas de carbohidratos se fusionan para formar una nueva pared. La citoquinesis en células animales es diferente. Microfilamentos que forman un anillo alrededor del ecuador de la célula se contraen y causan que se forme un surco de desdoblamiento. El surco de desdoblamiento se profundiza y parte a la membrana plasmática a la mitad para que se formen dos células. En nuestros cuerpos se crean trillones de células surgidas de un solo cigoto y luego son diferenciadas en varios tejidos con funciones específicas. Eso es mucha mitosis. Ese proceso continúa hasta la muerte. Estamos reemplazando continuamente células nuevas por células viejas. Conforme la ciencia avance en el conocimiento de la reproducción celular, habrá más aplicaciones médicas y tecnológicas. Desde los misterios del cáncer a la realidad del envejecimiento, el ciclo de las células es una clave del ciclo de la vida. Muy interesante este proceso de mitosis que se realiza en todas las células de nuestro cuerpo. Ahora los invito a realizar un resumen acerca de las características y la importancia de este proceso. División celular por mitosis. Ocurre generalmente en células somáticas, o sea, son aquellas células referentes al cuerpo de los organismos, ya sean unicelulares, eucariotas. Quiero advertir o señalar que este proceso ocurre en todas las células, incluyendo las células sexuales y en la producción de gametos y esporas. En este proceso se realiza una sola división.
obtienen dos células resultantes con el mismo número de cromosomas y características morfológicas iguales a la célula que le dio origen. O sea que el proceso de mitosis constantemente a partir de una célula se va a obtener dos células y así sucesivamente. Recuerden que esto es un proceso continuo. En este proceso ustedes observaron que no hay entrecruzamiento genético. Debemos tener en cuenta esta característica para cuando vayamos a estudiar la meiosis. Los cromosomas solamente se condensan y migran hacia la región central o ecuatorial de la célula. Se mantiene en la célula resultante la dotación cromosómica de los progenitores, o sea, que se mantiene igual número de cromosomas en cada una de las células que se originan. Ahora vamos a resumir la importancia de este proceso. Importancia de la mitosis. Cada célula resultante tiene el mismo número de cromosomas de la célula progenitora y es idéntica genéticamente a la célula que le dio origen.
constituye la base de las formas de la reproducción asexual. Interviene en el crecimiento y desarrollo de los organismos pluricelulares. Con relación a este proceso de mitosis que ocurre también en las bacterias, quiero mostrarles un dato curioso. Las células animales se dividen cada 24 o 48 horas, mientras que las bacterias lo hacen cada 25 o 50 minutos. Esto es debido a que en las bacterias ocurre el proceso de bipartición, que es el tipo de reproducción asexual donde se van a mantener las características morfológicas y genéticas idénticas al progenitor. Decíamos que este proceso de mitosis también se lleva a cabo en las células sexuales o los gametos masculinos y femeninos. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en el proceso de fecundación, donde cada uno va a aportar su número o su dotación cromosómica? Por ejemplo, en el caso de la especie humana, donde cada progenitor aporta sus 23 pares de cromosomas en este proceso cuando se unen ambos y se forma el huevo o cigote. ¿Qué ocurriría si constantemente en ese huevo o cigote solamente ocurriera el proceso de mitosis? O sea, se mantuviera el mismo número de cromosomas y el nuevo individuo siempre tendría las mismas características que sus progenitores. No existiría entonces la diversidad de organismos que hoy observamos en la naturaleza. Quiere decir que ocurre un proceso que contrarresta este proceso de mitosis únicamente en las células sexuales y es el proceso de meiosis. A continuación van a observar un material donde van a tener presente los mismos pasos en la guía de observación relacionada con el proceso de mitosis para que ustedes puedan resumir las características de este proceso. Los dejo ahora con el material, fijándose por la guía de observación anterior. La meiosis es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Cuando el ADN se condensa, da lugar a cromosomas formados por dos cromátidas. Los cromosomas homólogos entran en contacto íntimo e intercambian parte de sus cromátidas hasta que se repelen y empiezan a separarse.
Durante este proceso, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Los cromosomas homólogos todavía unidos se colocan en la placa ecuatorial del huso acromático hasta que se separan y se sitúan cada uno en un polo celular. Se forma una nueva membrana nuclear y el citoplasma se divide en dos. Tras una breve interfase, los cromosomas se contraen, la membrana nuclear desaparece y se sitúan en la placa ecuatorial. Los centrómeros se dividen y cada cromátida migra a un polo celular. Una nueva membrana nuclear aparece alrededor de cada juego de cromosomas mientras se produce la división del citoplasma. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles entre estas cuatro bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo. Durante la fertilización, se unen dos células sexuales conocidas como gametos. Al gameto masculino o célula sexual se le llama esperma y al gameto femenino se le conoce como óvulo. Ahora volvamos con el huevo de gallina. La sustancia blanca es el esperma del macho y el gallo lo deposita en la gallina y penetra el óvulo femenino antes de que la gallina ponga el huevo. Así que en la reproducción sexual, el esperma del macho penetra y fertiliza el óvulo femenino. Y ese huevo fertilizado se convierte en una cría, en este caso de un pollito, que proviene de dos padres. No solo de uno, como en la reproducción asexual. ¿Recuerdan lo que pasa en la reproducción asexual? En ese proceso, una célula se divide por medio de la mitosis, formando dos células hijas, que son idénticas a la célula madre. La característica principal de la mitosis es que las células hijas terminan con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Y por lo tanto, tienen las mismas características biológicas. Pero en la reproducción sexual hay dos padres, cada uno con el número correcto de cromosomas para la especie que se reproduce. ¿Acaso la unión del esperma y del óvulo produce una cría con el doble de los cromosomas que debería tener? Por ejemplo, los pollitos tienen 78 cromosomas en sus células. Supongamos que el núcleo del huevo de gallina, que es la yema, tiene un juego completo de 78 cromosomas de gallina. Y lo mismo para el esperma. Bien, cuando el esperma se une con el óvulo y lo fertiliza, la cría o el cigoto terminaría con 156 cromosomas. Y entonces, si esa cría se reprodujera, sus descendientes tendrían 312 cromosomas. Esas criaturas no serían gallinas, ¿verdad? Porque en cada especie, ya sea vegetal o animal, tiene una característica y un número constante de cromosomas. Y las gallinas tienen 78, no 156 o 312. ¿Cómo es que las crías que resultan de la reproducción sexual terminan con el mismo número de cromosomas que sus dos padres? La meiosis. Por suerte, hay un proceso biológico para mantener el número de cromosomas constante. Al igual que la mitosis mantiene ese número constante en la reproducción sexual, la meiosis efectúa la misma función en la reproducción sexual. Recuerden que en la mitosis, los cromosomas de los padres se dividen en dos y se mueven hacia los extremos opuestos de la célula antes de dividirse en dos células hijas. Bueno, en la meiosis, unas células especiales conocidas como gametos se producen en las gónadas de los organismos. Por ejemplo, en los animales, los testículos en los machos producen esperma y los ovarios en las hembras producen los óvulos. Lo especial en los gametos es que tienen la mitad del número de cromosomas que hay en otras células del cuerpo.
Así que si volvemos a los huevos de la gallina, el huevo tendrá 39 cromosomas en su núcleo o yema. Y este esperma blanco tendrá también 39 cromosomas. Si ocurre una fertilización exitosa, el huevo y el esperma se unen para crear un cigoto o embrión, con 78 cromosomas que son los normales para las gallinas. Así que revisemos la ecuación para la fertilización de una gallina. Hay dos padres para una célula de gallina con 78 cromosomas cada uno, que producen un gameto, un esperma para el macho y un óvulo para la hembra con 39 cromosomas. Los gametos se unen en la fertilización y producen un cigoto y un embrión con 78 cromosomas. Gráficamente, el ciclo de vida en términos del número haploide y diploide se ve así. El óvulo y el esperma, que se producen por la meiosis, resulta en el número haploide de los cromosomas. Después que se termina la fertilización y se produce un cigoto, se alcanza el número diploide de los cromosomas. Entonces, cuando el embrión se convierte en un adulto y el esperma y el óvulo se forman por medio de la meiosis de nuevo en un diploide, tenemos el número haploide de cromosomas como resultado y habremos completado un círculo en el estado haploide. Ahora, veamos de cerca cómo es que las células del cuerpo se dividen en gametos especiales con solo la mitad del número de cromosomas. El proceso de la meiosis. Como en la mitosis, la meiosis ocurre en varias etapas distintivas. Usemos nuestro modelo de célula para ilustrarlo. La meiosis tiene dos divisiones consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 resulta con la formación de dos células a partir de la célula de un padre. En el proceso de multietapas que ven aquí en los modelos de las células padres se dividen en dos células, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Así que es en la meiosis 1 en donde ocurre la reducción de los cromosomas, produciendo células con N cromosomas, el número haploide. Ahora, en la meiosis 2, las dos células con N cromosomas atraviesan una segunda división y por varias etapas, como ven aquí en la célula modelo. Esta división es del mismo tipo de división que en la mitosis y como resultado se tienen 4 gametos, cada uno con la mitad del número de cromosomas que el padre original, haciendo así las células haploides. Recapitulando, la meiosis es el proceso que produce gametos. Las células sexuales llamadas esperma y óvulo tienen la mitad del número de cromosomas que se encuentran en las demás células del cuerpo. La meiosis tiene dos etapas principales. En la primera etapa, ocurre la reducción del número de cromosomas y se forman dos células haploides. En la segunda etapa, las dos células haploides se dividen por medio de la división mitótica, produciendo 4 células haploides o gametos, cada uno con la mitad del número de cromosomas que las células originales. Estos modelos en particular representan la meiosis en las hembras. 3 de las 4 células haploides se reducen en tamaño y se desintegran, dejando un solo huevo viable. Creo que queda demostrado por qué todos los individuos no somos idénticos a los padres y se ponga de manifiesto en la naturaleza la variabilidad de las especies. Precisamente esta es una de las importancias que tiene este proceso de meiosis. Ahora los invito a realizar el resumen de las características de esta división celular. División celular por meiosis. Ocurre en las células germinales, en la producción de gametos y esporas. Se realizan 2 divisiones sucesivas, dando como resultado la reducción del número de cromosomas. Observen ustedes cómo aquí estamos realizando precisamente una comparación entre ambos procesos.
se obtienen 4 células resultantes, o sea, en estas divisiones que se hacen de forma sucesiva. Hay entrecruzamiento genético en la primera división que recibe el nombre de profase 1. Recuerden ustedes que en el caso de la mitosis, los cromosomas se condensan simplemente y en este proceso se entrecruzan. Las dotaciones se reducen a la mitad en las células resultantes con respecto a la progenitora. Y esto es precisamente lo que permite que cada especie se mantenga constante el número de cromosomas. Resumiremos ahora la importancia de la división por meiosis. Permite que los gametos de cada progenitor porten los genes que determinan uno u otro rasgo para cada carácter. Entre las importancias también podemos destacar que los cromosomas de las células resultantes sean diferentes a la original y esto contribuye precisamente a la variabilidad de las especies. Como todo proceso que se realiza en las células, podemos destacar en ellos las semejanzas y las diferencias. Hemos analizado hasta el momento un conjunto de semejanzas o diferencias, disculpen, que existen entre estos dos procesos. Ahora los invito a destacar cuáles son las semejanzas entre la mitosis y la meiosis. Semejanzas en la división celular. Se producen interfaces entre una división y otra. Analizamos, por ejemplo, la profase 1. Ocurren cambios celulares en todos los componentes con movimiento de los cromosomas, o sea, algunos migran hacia los polos y otros se condensan en la zona ecuatorial de la célula. Y son procesos de división celular.
Ahora los invito a recordar lo aprendido, precisamente resumiendo ambos procesos en un esquema. Estamos observando de forma resumida el proceso de mitosis. Recuerden que este ocurre en células somáticas, o sea, en todas las células del organismo, incluyendo a los gametos y las esporas. Ocurre una sola división mitótica, como ustedes están observando en el esquema, donde el resultado son dos células hijas, entre comillas, con iguales características a la célula que le dio origen. Tiene lugar de forma continua. Este proceso es de vital importancia, por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo, en la renovación de tejidos y en la cicatrización de las heridas. Ahora están observando ustedes de forma resumida el proceso de meiosis. Recuerden que este proceso ocurre en las células germinales, en la producción de gametos y esporas, o sea, en la formación de las células sexuales. Consiste en dos divisiones sucesivas, como ustedes están observando, contrario a la mitosis, y en las células hijas con la cantidad del número de cromosomas, o sea, las células resultantes, como ustedes pueden observar, tienen características diferentes a la célula que le dio origen, y precisamente este proceso contribuye a la variabilidad biológica. Para seguir profundizando en este tema, los invito al siguiente trabajo independiente. ¿Por qué se afirma que la meiosis contribuye a la variabilidad de las especies y al mantenimiento del número de cromosomas? Creo que es importante que aquí ustedes expliquen este proceso de meiosis. También pueden seguir profundizando en su folleto de trabajo. Y con esto nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro donde estaremos juntos en el maravilloso mundo de las ciencias. Hasta pronto.